Aleluya. El tema de hoy es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Amén. Como vosotros sabéis, el Pentecostés en el Antiguo Testamento simboliza una fiesta muy importante y muy conocida. Y se llama la fiesta de la cosecha o la fiesta de las semanas. Por eso yo quiero buscar en este momento en la palabra de Dios, y que también podéis buscar, Levítico capítulo 23 y los versículos de 15 al 16. Aleluya. Y por aquí podemos entender un poquito más sobre el Pentecostés en el Antiguo Testamento. Aquí dice la palabra de Dios: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. El Pentecostés fue después que el pueblo judío celebró la Pascua cuando salieron de Egipto. En la Pascua el pueblo judío celebró su liberación de la esclavitud en Egipto. Y curioso, ¿no? Exactamente 50 días después de ese acontecimiento, llegaron al monte Sinaí, donde Dios entregó las tablas de la ley a Moisés, ¿sí? Y para el judaísmo esta fiesta es una celebración de pacto y una revelación divina, porque ellos necesitaban de esta tabla de la ley, así como nosotros necesitamos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra brújula, es nuestro guía, y necesitamos de ella todos los días. Amén. Para nosotros los cristianos significa que Cristo venció la muerte y nos liberó de la esclavitud del pecado. Jesucristo es el Cordero de Dios, y esa gracia que fue derramada a través de Cristo en nosotros, a través de su muerte y resurrección, todos los que ponemos nuestra fe en Él y confiamos, también tenemos que vivir una vida de esperanza y certeza, porque sabemos que la muerte de Cristo no fue en vano. Amén. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que para nosotros la Pascua simboliza la muerte y resurrección de Jesús, la liberación de este pecado que nos tenía atado en la esclavitud de este pecado. Pero nosotros ahora somos libres en Cristo Jesús, porque a través de su muerte Él nos liberó. Amén. Eso merece un amén, porque somos libres en Jesús. Aleluya. Nosotros no celebramos que salimos del Egipto físicamente, pero celebramos que Cristo nos ha liberado. Amén. Y nosotros sabemos que eso es muy importante para nosotros, de manera tan personal. Y es por esta razón que estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí?
si no fuera por Cristo. Amén. Aleluya. Entonces sabemos que para nosotros el Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Ya hemos escuchado, hemos leído muchas veces que el Pentecostés para nosotros como cristianos, como evangélicos y que creemos en Cristo, es la venida del Espíritu Santo. Amén. Para los hebreos es la salida de Egipto, las tablas de la ley y la fiesta de la cosecha o la fiesta de las semanas. Para nosotros también significa algo muy importante. Significa el cumplimiento de una promesa tan especial que Jesús ha hecho a sus discípulos. Amén. Entonces, si vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y los versículos de 46 a 49, vamos a entender un poco más de lo que yo estoy hablando en esta mañana. Porque la Biblia, ella misma se explica. Ella misma da respuesta a todas nuestras dudas, a todo que nosotros no sabemos. La Biblia tiene la respuesta, porque ella es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. En este capítulo vemos que Jesús dio instrucciones a sus discípulos justo antes de ascenderse al cielo, de subir al cielo. Los versículos 46 a 49 dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Investidos. Curioso, ¿no? Investidos significa ¿qué? Que hay una investidura o una autoridad que venía sobre ellos. Y que nosotros también lo tenemos. Porque si tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, nosotros también somos investidos de ese poder. Amén. Y en Hechos capítulo 1 y el versículo 8, aquí dice, vendrá el Espíritu Santo. Aleluya. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, mira, desde Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nosotros miramos lo que hemos leído al principio en Lucas capítulo 24 y el versículo 47, dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. La salvación es para todos. Cristo murió por todos, pueblos, lenguas, naciones, todos. Cristo murió en la cruz. Amén. Y si nosotros seguimos viajando, ¿no?, en la palabra de Dios, miramos que Hechos capítulo 2, aquí vemos el cumplimiento de esta maravillosa promesa. Vamos a leer algunos versículos, son muchos, vamos a leer algunos del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Primero vamos a leer el capítulo 2, de 1 a 8. Luego seguimos leyendo de 12 a 13 y así sucesivamente lo voy diciendo, ¿vale? Primero los versículos de 1 a 8. Es muy importante que podamos
poner toda nuestra atención en estos versículos, porque no hace falta que yo diga tanto, porque la misma palabra ya está predicando. Y si miras atentamente, con atención, vas a entender mejor, porque la Biblia tiene todas las respuestas. Amén. Dice, la venida del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Todos estaban sentados en obediencia. En obediencia. Amén. Y se les parecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, porque os acordáis que había una fiesta y venía de todos lados, porque había la fiesta de la cosecha, ¿vale? Ellos estaban en la fiesta del Pentecostés, que estaban ahí haciendo una gran fiesta. Entonces el versículo dice que, versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Había mucha gente de muchas naciones allí, cercana, ¿no? El versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos hacían preguntas porque no entendían. No entendían, pero los discípulos que estaban allí reunidos, y eran más, yo creo que 120, como muchos dicen, muchos teólogos dicen 120. Ahora mismo no os quiero decir algo que no sé, pero 120, ¿no? Estaban allí reunidos, pero una cosa yo sé, había 11 discípulos que estaban con Jesús. 11 discípulos. El versículo 12 y 13 dice, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Hacían preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Qué locura es esta? Parecía de locos. Pero las cosas de Dios muchas veces es locura para aquellos que no entienden. Y el versículo 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Sabes curioso que muchas veces nosotros somos tachados por locos? Pero ¿quién ha dicho que no va a pasar eso y que no iba a pasar? Jesús mismo sufrió esos tipos de acusaciones. ¿Y cómo nosotros no? Pero hay una cosa que nosotros sabemos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y si seguimos leyendo los versículos de 14 a 23, aquí viene un gran Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque ya había bajado el Espíritu Santo sobre él. Y dice, vale, yo voy a explicar lo que está sucediendo. Es tan maravilloso cuando nosotros estamos convencidos de aquello que creemos. Si tú estás convencido de aquello que crees, no tengas miedo de dar explicaciones. Amén. Los versículos 14 a 23 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, curioso, él no estaba solo, ahí estaban los 11, él estaba ahí con ellos, ¿no? Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén,
esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré, mira, porque el versículo 16, salté el versículo 16, aquí dice Dios, pero el versículo 16 está mencionando las palabras del profeta Joel. Vamos a ver el 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora sí, vamos al 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Y darán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y los versículos 32 y 33 dice, este Jesús resucitó Dios. Este Jesús resucitó Dios. ¿Quién resucitó a Jesús? De lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado en esto que vosotros veis y oís. Amén. La promesa cumplida. En aquel momento la promesa se cumplió. Y esta promesa también es para nosotros porque ya se cumplió. Y nosotros podemos vivir eso. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pero muchas veces parece que no damos tanta importancia cuando hablamos del Padre, nuestro papá. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de la crucifixión, la resurrección. Cuando hablamos del Espíritu Santo, parece ser que lo limitamos. No. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Todo es importante para la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y seguimos leyendo el 36 al 39. Aleluya. Y Pedro sigue hablando. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compusieron su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaren. Para todos, es para todos esta promesa.
Esta promesa es para nosotros que también ya está cumplida. Ya vino el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Abrir nuestros corazones porque Él vive en nosotros. Dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dice la palabra que somos morada del Espíritu Santo. ¿Sabéis qué significa eso? ¿Alguna vez te has pensado y parado para cuestionar y decir, wow, dentro de mí vive el mismísimo Espíritu Santo de Dios? Amén. Porque Jesús dijo, no estaréis solos, estaré con vosotros, mira, todos los días. Jesús está con nosotros a través de su Espíritu. Amén. A través del Espíritu Santo que nos acompaña, que nos guía. Mora en nosotros. Ahora hay un detalle. No, si tú no has entregado tu vida a Cristo, no. Porque esos son para los hijos. La promesa es para todos, pero hay que hacer un detalle. Entregar tu corazón al Señor. Entregar tu vida al Señor. Decidir por el Señor. Señor, yo te quiero recibir como mi Señor y Salvador. Yo te quiero recibir como mi Salvador y Señor. Yo te quiero recibir en mi corazón porque yo quiero, Señor, ser morada de tu Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Como he dicho al principio, los judíos celebran la cosecha. Pero nosotros podemos decir que celebramos una cosecha de almas. Esa cosecha que cuando Pedro predicó y dio esa explicación, ¿no?, a todos los que estaban haciendo muchas preguntas y no entendía de nada de lo que estaba pasando, Pedro concluyó esa explicación y podemos ver el resultado. Vamos a leer los versículos 41 y 42. 41 y 42. Allí podemos ver 3,000 almas que recibieron a Cristo por primera vez en su corazón. Y eso quiere decir que han recibido al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. El resultado de la palabra de Dios que fue predicada por medio de un discípulo, junto con los demás que estaban con él. Pero ahora Pedro estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Estaba lleno de poder. Estaba con esa autoridad, investido del poder de Dios. Y pudo predicar. Y la palabra de Dios impactó este corazón. Estos corazones de estos hombres y mujeres y niños que ahí estaban. Amén. Dice los versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000. O sea que no es la cuenta exacta. Fueron mucho más. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento de pan y en la oración, en las oraciones. Qué maravilloso poder hablar sobre la unidad cuando hay un propósito específico y positivo. Esa unidad en que Dios quiere para su iglesia. Amén. Nosotros podemos afirmar que estas personas han visto en este grupo de hombres que estaban allí reunidos. Estaban esperando la promesa del Espíritu Santo de Dios. Ellos primero que hicieron, obedecieron a Jesús y quedaron ¿en qué? En Jerusalén. Y allí estuvieron esperando la promesa de Dios. Esperando. Leyendo la palabra. Orando.
confiando hasta que de lo alto vino el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y podemos afirmar que el propósito del derramamiento del Espíritu Santo fue revestimiento de poder para la iglesia de Cristo. Amén. Y también hay un detalle, la expansión de la iglesia, porque la iglesia creció. Amén. Asimismo tuvo como fin capacitar, autenticar y impulsar a los creyentes a llevar el mensaje a todas las naciones. La promesa del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es llenarnos de su poder, pero también es hacernos que nosotros tengamos esta osadía que tuvo Pedro y predicar el Evangelio a todos, sea en tu trabajo, sea en tu casa, sea donde el Señor te ponga. Predica la palabra de Dios. Y piensa una cosa. Primero, la palabra no es tuya. Segundo, hay un Espíritu Santo de Dios que está en ti. Tercero, no eres tú que convence a nadie, eres el Espíritu Santo de Dios que convence. Entonces, ¿por qué no podemos predicar el Evangelio si la palabra de Dios nos dice que esa llenura del Espíritu Santo es para eso también? Para que podamos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Iglesia de Dios. Hemos cantado esta mañana. Hemos adorado a Dios. Hemos cantado pidiendo que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros. Él ya está con nosotros, amén. Pero queremos más. Cuando cantamos es porque queremos más, más y más, amén. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Y una de las cosas que el enemigo va a intentar hacer con que la iglesia no se levante es quitar el Espíritu Santo de Dios. Pero él no va a conseguir. No va a conseguir. Pero va a intentar. Pero ¿sabes cómo? Debilitarte. Él va a intentar de todas formas traer confusión para debilitar eso. Pero gracias a Dios por el discernimiento del Espíritu Santo que abre nuestros ojos espirituales para que podamos entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que nuestra lucha es contra el propio Satanás, el diablo, el enemigo de nuestras almas. Qué duro no decir esas cosas, pero es así. Así que en este momento, iglesia, nos levantamos en poder y vamos a decir: necesito el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Yo necesito al Espíritu Santo de Dios en mi vida. Porque todo creyente tiene que tener una buena relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Es maravilloso experimentar todos esos beneficios que Él nos da, amén, para nuestras vidas. Si el mismo Jesús vivió la plenitud del Espíritu Santo, ¿cómo es que nosotros no? Si Jesús es Dios, si Él también es el Espíritu Santo de Dios, el mismo Jesús también vivió en esta plenitud. Isaías capítulo 11, los versículos 2, aleluya, me encanta esta palabra también, este versículo. Isaías 11, el versículo 2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y del temor a Jehová. ¿Qué significa eso? La plenitud del Espíritu Santo. No es que son varios espíritus, no. Aquí está hablando de una plenitud. Amén. De una gran plenitud en la vida de Jesús.
Aleluya, de esos atributos maravillosos que el Espíritu Santo tiene y nos puede llenar también nuestras vidas de esta sabiduría, aleluya, de esa inteligencia, de ese consejo de poder, del conocimiento. Amén. El Espíritu Santo puede hacer eso a través de nuestras vidas para también edificar otras vidas. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios estuvo con Jesús y tuvo un papel muy importante en todo su trayecto. Para empezar, en su concepción y nacimiento, número 1. Número 2, en su presentación cuando era apenas un bebé. Número 3, en su bautismo. Número 4, en su ministerio. Número 5, en su muerte. Número 6, en su resurrección. Y número 7, cuando subió al cielo. Amén. Son 7. Él estuvo ahí todo el tiempo con Jesús. ¿Y nosotros queremos Él todo el tiempo en nuestra vida o solo a veces? Siempre, todos los días. Cada milésimo de segundo, Señor, yo quiero tu Espíritu Santo en mi vida. Cada milésimo de segundo es necesario tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, amada iglesia. Aleluya. Gloria a Jesús. La obra del Espíritu Santo es vital para nuestras vidas. Es muy importante. Aleluya. Tenemos que tener esto claro. Es muy importante para nosotros. Aleluya. ¿Sabías que Él es el responsable de tu convención, no? Como dice, Él nos convenció. Aleluya. Y cuando recibimos a Cristo, ¿qué recibimos? Y Él pasa a vivir en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Tito, capítulo 3. Y el versículo 5 nos enseña que el Espíritu Santo que nos regenera. Oh, una palabra difícil. Dándonos una nueva vida, o sea, el nuevo nacimiento. Cuando nacemos en Cristo, ese nuevo nacimiento, amén. Que tenemos que nacer del agua y del Espíritu Santo, así como Dios a través de Jesús fue explicado cuando Nicodemos quería nacer de nuevo. Pero él creía que iba a volver al vientre de su madre. No, del agua y del Espíritu. Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Somos nueva criatura. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios nos dio una nueva vida. Somos una nueva vida en Cristo. Y no es cualquier vida. Dice que la palabra de Dios dice que nos da vida y vida en abundancia. Significa que nosotros tenemos una total libertad de entrar en la presencia de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda a cambiar distintas áreas de nuestras vidas. ¿Sabe aquellas cosas que a nosotros, que no es bueno para nosotros? Porque Él nos ayuda a entender que hay cosas que no sirven, que no es bueno, actitudes, reacciones. Él moldea nuestro carácter, Él nos ayuda a ser mejores personas. Porque nosotros ahora mismo, entre nosotros, vemos nuestros defectos. Pero ¿has experimentado cuando tú sales de aquí y visitas un lugar donde no hay ningún cristiano? No hay ningún cristiano. Y tú entras y las personas te miran y dicen, ese es diferente. ¿Verdad que sí?
Entre nosotros nos conocemos, sabemos nuestros defectos. Hay cosas que, bueno, tenemos nuestras diferencias. Pero cuando salimos, porque somos una familia, toda familia tiene sus defectos, pero tenemos el amor de Dios que nos sustenta. Amén. Tenemos Dios que es nuestro sustentador. Amén. Somos una familia y la familia vive abierta. Estamos unidas para un propósito, que es el propósito ¿qué? De adorar y exaltar el nombre del Señor. El propósito también de predicar la palabra de Dios, de glorificar el nombre del Señor. ¿O no somos una familia? ¿Sí? Entonces eso merece un aplauso para el Señor, porque somos una familia a pesar de nuestros defectos. Nosotros somos los hijos de Dios, quien nos está perfeccionando todos los días. Porque hay un proceso que el Espíritu Santo también está haciendo en nuestra vida, es el proceso de la santificación. Y hasta que el Señor no venga, tendremos defectos. Pero un día estaremos con el Señor en su gloria, entonces estaremos con un cuerpo glorificado y ya no habrá estos defectos. Ahora hay un detalle, ¿no? Como estaba diciendo antes, cuando tú vas a un lugar donde no hay cristianos, ellos ven en ti una diferencia. La manera como tú hablas, la manera como te portas. ¿Sí o no? Ahora, por favor, no te portes peor que ellos. Porque si te portas peor que ellos, no estarás dando ejemplo de Jesús. Porque los discípulos de Jesús eran tachados de raros, diferentes, porque ellos daban ejemplo. Y cuando metía la pata también se veía. Así que nosotros cuando estemos ahí, en algún lugar, tenemos que dar ejemplo. Tenemos que testificar quién es Jesús, sin necesidad muchas veces de hablar, pero nuestro comportamiento dice mucho. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y para resumir, dice el Espíritu Santo nos usa con dones espirituales y nos da fruto. Amén. Tanto el fruto como los dones son importantes para la iglesia de Dios. Pero eso es una cuestión de estudio bíblico. El que quiera ser INSTE también se explica muy bien sobre los dones, el fruto del Espíritu, sobre el proceso del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero aquí estoy haciendo un pequeño resumen para que podamos entender la importancia del Espíritu Santo para la iglesia de Dios. Los dones nos dan la capacidad sobrenatural de edificar a los demás. Los dones que Dios te da no es solo para ti, no para edificar tu vida, no, es para edificar la iglesia de Dios. Una cosa, no vamos a confundir dones con talentos, porque los talentos pueden ser innatos, como también puede ser adquirido, pero los dones solo por medio del Espíritu Santo de Dios. Y esa es una cosa que la gente confunde mucho. Tu talento, por ejemplo, yo canto, es un talento. Pero Dios te puede usar a través de ese talento, con un don para edificar la iglesia. Porque de tu boca está saliendo palabra profética, palabra que edifica. Cuando cantamos, no solo cantamos frases sueltas, tenemos que cantar la palabra de Dios en estas canciones para edificación de la iglesia de Dios. Amén. Lo mismo es predicar. De repente, yo no soy muy buena en eso, ¿vale? Pero aquí le estoy. No soy elocuente, pero ya, digamos un ejemplo. Ay, qué elocuente, cómo habla bonito. Eso es un talento. Pero Dios te usa a través de ese talento un don de predicar. Profetizar la palabra de Dios a todas las naciones. Profeta de las naciones. ¿Pero qué predicas? La palabra de Dios. Amén. Entonces esto también es otro estudio que tenés que estudiar si querés hacer INSTE. Ahí tenemos una clase muy buena para eso. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender tanto el fruto del Espíritu, que es muy importante para nuestra vida. Los dones también son importantes. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo moldea nuestro carácter. Nosotros somos malos, dice la palabra.
Y si no es el Espíritu Santo que nos va moldeando, nos va ayudando a entender cómo tenemos que ser, nos va ayudando en ese proceso, porque estamos en proceso. Amén. Podemos decir eso. Estamos en proceso. Estamos en construcción. ¿Sí o no? ¿O es que ya estamos listos? No, hay muchas cosas para que el Señor venga a trabajar en nosotros. Hay mucho trabajo aún. El Espíritu Santo de Dios tiene mucho trabajo aún en mi vida. Y tanto que tiene. Así también cada uno de nosotros. Amén. También es importante resaltar una cosa. Que nadie sin el Espíritu Santo de Dios, ni siquiera, lo siento, es una mala noticia, ni siquiera puede entender las cosas espirituales. Si no tienes el Espíritu Santo de Dios, o si no le buscas, o si has entregado tu vida a Cristo, pero parece que no existe, tienes que volver a entregar tu vida a Cristo. Tienes que hacer otra vez la oración de fe, porque algo pasó. Porque no puede ser que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y no entendemos las cosas espirituales. ¿Qué es lo que está pasando? La Biblia dice, mira, no soy yo la que digo. Primera de Corintios, capítulo 2 y el versículo 14. Vamos a buscar. Aleluya. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Al principio mencioné que había unos hombres afuera, cuando Pedro y los discípulos estaban en el aposento alto, ahí lleno del Espíritu Santo de Dios, había hombres que estaban preguntando, ¿y eso qué es? ¿Qué cosa es esa? ¿Están borrachos? Estaban buscando quizás respuesta por medio de su inteligencia, y la Biblia dice que nosotros no tenemos que buscar respuesta por nuestra inteligencia. Para eso tenemos el guía del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros somos espirituales y hay cosas que de verdad no entendemos, para de estar pensando que no es de parte de Dios. Busca respuesta. Yo he dicho al principio, aquí está toda la respuesta. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene toda la respuesta para nosotros. Ahora el peligro no es que tú no hagas pregunta, es que entre incredulidad en tu corazón. Ahí está el peligro. Porque la peor cosa no es luchar contra la duda, porque podemos dudar, podemos hacer preguntas. El problema es cuando entra la incredulidad y tú crees que tienes la razón. Ese es el problema. Pero bueno, bajamos los ánimos. Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y hoy mismo tú puedes decir, Espíritu Santo de Dios, yo estoy a tu disposición. Para que tú me puedas responder, contestar, direccionar, guiar, porque Él es todo eso. La Biblia dice que Él es todo eso. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, junto con el Padre, el Hijo, comparte la misma naturaleza divina. Lo que significa que los tres son un solo Dios. El Dios verdadero, no es cualquier Dios. Es el Dios de la palabra. Es el Dios verdadero. Aleluya. Y aunque son una unidad inseparable, cada uno tiene su propia identidad y función. Amén. Aleluya. Y necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Eso no es cualquier cosa. Eso es muy serio.
Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Las Escrituras presentan al Espíritu Santo de Dios como una persona divina. Piensa, sabe, también puede ser contristado. Toma decisiones. El Espíritu Santo también usa tu vida con sabiduría y te ayuda a entender las cosas espirituales. Juan capítulo 16, el versículo 13. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyeres y os hará saber las cosas que habrá y ha de venir. Amén. El Espíritu Santo de Dios es real y lo necesitamos. ¿Para qué? Para también guiar nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Y para terminar esta parte, porque quiero seguir alabando al Señor juntamente con mis hermanos del Ministerio de Alabanza y con todos vosotros. Para terminar, dice 2 Corintios capítulo 13, el versículo 14. Es maravilloso la enseñanza del Espíritu Santo. Y no os quedáis solo con este pequeño pica-pica, ¿no? Ese pequeño refrigerio. Hay un banquete inmenso, enorme, para que podamos aprender más sobre el Espíritu Santo de Dios. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Nos ponemos de pie y vamos a leer eso todos juntos. Amén. Vamos a leer todos juntos con mucha fuerza, porque esa es la Trinidad de Dios. Aleluya. 1, 2, 3 y dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y la iglesia dice: